Buenas noches, bienvenidos a Focos. En el programa de hoy vamos a analizar las respuestas internacionales ante las medidas que el Estado salvadoreño ha implementado para responder a la emergencia del coronavirus 19. En la primera parte de este programa vamos a entrevistar a representantes de organizaciones internacionales que han reaccionado ante las medidas que sobre todo ha implementado el Ejecutivo. Quiero dar así la bienvenida a Katia Salazar. Katia Salazar es directora de la Fundación para el Debido Proceso, DPLF, por sus siglas en inglés, y nos acompaña desde Washington en una videollamada. Bienvenida, Katia. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer compartir contigo, Karen. DPLF es una organización que se dedica a fortalecer el Estado de Derecho y a promover el respeto de los derechos humanos en América Latina. Katia, mi primera pregunta no está específicamente relacionada con el manejo de la pandemia, sino con el trabajo de la Fundación. ¿Cómo se expresa el Estado de Derecho en los ciudadanos? Es decir, ¿cómo percibimos sus beneficios y garantías en nuestro día a día, en lo cotidiano? Perfecto. Mira, Karen, te agradezco la pregunta porque justamente había un tema, mientras pensaba y me preparaba para esta entrevista, pensé que me gustaría mucho compartir con tus televidentes un punto, ¿no? Y es que la organización que dirijo, que efectivamente trabaja para promover el Estado de Derecho, está tan vinculada a la realidad de los países que se creó por los exmiembros de la Comisión de la Verdad de El Salvador. Ese es nuestro vínculo con el país y nuestro vínculo con la realidad salvadoreña. Cuando los exmiembros o cuando los miembros de la Comisión de la Verdad de El Salvador, tu país, creada además la Comisión de la Verdad por Naciones Unidas, terminaron su trabajo, uno de los puntos o una de sus principales conclusiones tenía que ver con el papel de los sistemas de justicia. Ellos concluyeron que el sistema de justicia salvadoreño durante la guerra no había cumplido con su trabajo, no había hecho lo que tenía que hacer y eso había promovido, permitido, facilitado que la violencia continuara. Entonces, estos exmiembros de la Comisión de la Verdad deciden crear una organización regional que pudiera monitorear el trabajo de los poderes judiciales de la región para que estos cumplan con su trabajo, que es justamente no solamente el de impartir justicia en casos concretos, pero es también, Karen, el rol de los poderes judiciales, el de servir de contrapeso a los posibles abusos, excesos de los otros poderes del Estado. Eso lo estamos viendo en El Salvador, ¿no? Nuevamente, la pugna o la tensión entre el Poder Judicial salvadoreño y el Poder Ejecutivo. Yo creo que es un poco difícil extendernos mucho sobre ese asunto, pero creo que una respuesta muy concreta a tu pregunta, aplicable al caso de El Salvador, es que DPLF trabaja para promover poderes judiciales más fuertes y más independientes para que cumplan su trabajo, que en buena medida es también servir de contrapeso a posibles excesos de los otros poderes del Estado. Pero, ¿por qué esta independencia entre el judicial y el ejecutivo es tan importante para los ciudadanos? Bueno, ha sido, digamos, ha sido todo un proceso de las últimas, yo te diría, del último siglo, conquistar el diseño de gobierno que tiene actualmente América Latina. Nuestros presidentes, los sistemas presidencialistas que son los que tenemos en América Latina, eso no significa que los presidentes tienen un poder absoluto, ¿no? Se necesita un balance de poderes, un check and balance para que un Estado pueda funcionar. Las épocas en las que el presidente, el rey, el monarca decidía el rumbo del país, pues eso quedó en el siglo XIX. O sea, justamente, y reitero, no vamos a poder extendernos en esto, pero justamente uno de los principales logros del Estado de Derecho, de la democracia, todos los avances que hemos tenido en el último siglo llevan a esta conclusión. Los presidentes no tienen poderes absolutos y para eso se necesitan contrapesos. Y un contrapeso fundamental es el contrapeso que brinda el Poder Judicial. Katia, ahora sí, hablando de la pandemia, la Fundación para el Debido Proceso, junto a otras organizaciones internacionales, firmaron una carta para el presidente Bukele expresando su preocupación por las medidas implementadas. ¿Cuáles son las áreas del manejo de la emergencia que les parecen más graves?
Mira, Karen, yo quiero empezar diciendo que por supuesto que reconocemos que estamos pasando por una emergencia, por una situación excepcional, donde los estados tienen que tomar medidas excepcionales. Esto es claro, ¿no? Sin embargo, los estados no pueden tomar estas medidas sin límites, sin regirse por ciertos marcos. Hay ciertos elementos mínimos, reglas mínimas que los poderes ejecutivos, los presidentes, en general los estados, deben de respetar, porque si no, la pandemia, la catástrofe, la situación excepcional se convierte en una excusa para el abuso, para el exceso. En ese sentido, nos parece que si bien el presidente Bukele decidió desde el inicio tomar medidas radicales para afrontar la pandemia, para evitar el contagio. Me imagino que tomando en cuenta el limitado número de camas y de ventiladores que existen en El Salvador. O sea, reconocemos eso. Sin embargo, creemos que primero, la forma como ha tomado, difundido, diseminado las medidas a través de Twitter, dando órdenes en un espacio público, es un mecanismo equivocado. En segundo lugar, creemos también que algunas de estas medidas, como por ejemplo las detenciones de personas que no están cumpliendo la cuarentena y el traslado de estas personas a albergues o centros de contención que no están preparados en la mayoría de casos justamente para albergar a personas y evitar que se contagien, es también, digamos, un abuso de poder. Hay que decirlo con todas sus letras. El Salvador no es el único país con cuarentena, con reglas de quedarse en casa. Pero, digamos, detener a las personas que salen por eso y llevarlas a un centro de contención que no tiene ni un mecanismo de protección para evitar el contagio, nos parece sin duda un abuso. Por otro lado, también quiero resaltar esta, digamos, postura presidencial de no respetar las sentencias de la Sala de lo Constitucional, sobre todo en El Salvador. El proceso de fortalecimiento de las instituciones, el proceso de legitimación de las instituciones ha sido un proceso muy largo, ¿no? Que no se puede tirar por la borda de un día para otro con un tuit diciendo, bueno, no voy a respetar las decisiones de la sala, ¿no? Eso, la verdad, va en contravía de todo el avance que ha habido en América Latina hacia el reconocimiento, hacia el fortalecimiento, hacia el respeto de las instituciones. Yo no digo que vivimos una situación perfecta, pero a ver, que alguien me diga que hay un sistema mejor que el que tenemos. Ahora, Katia, la narrativa en el discurso del Ejecutivo es que romper la cuarentena implica el castigo de ir a un centro de contención. ¿Por qué a juicio de la Fundación esta medida constituye un abuso de poder? Mira, Karen, en primer lugar, a ver, tú lo has dicho, castigo. Yo creo que aquí no deberíamos estar hablando de castigo. Estamos enfrentando un problema de salud pública. La respuesta tiene que ser una respuesta de salud pública, no una respuesta punitiva. Por supuesto que los estados tienen que ponerse en la situación cuando las personas no respeten las reglas, pero digamos, transformar la respuesta estatal frente a esta falta de respuesta de salud pública, a este fenómeno de salud pública, con una respuesta punitiva de derecho penal, es un error, es un problema, porque, a ver, es imposible entrar en todos los detalles en este momento, pero, a ver, hay gente que necesita ir a comprar medicinas, ir a comprar comida, ir a cuidar a un familiar enfermo, gente que necesita entregar algo. O sea, hay una serie un abanico de posibilidades, de razones por las cuales las personas pueden salir, ¿no? Yo no creo que la policía o el ejército se pueda poner en todos estos supuestos, pero reitero nuevamente, ese es un problema de salud pública, no un problema penal. Entonces, en otros países donde han habido situaciones similares, lo que se ha hecho es, bueno, poner una multa a la persona o llevarla a una comisaría, hacerle una nota, pero de ahí llevarla a su casa, porque lo que se quiere es que la persona no salga de su casa. No se quiere poner a la persona en un lugar donde además no está, y eso es lo que me parece más increíble, y es que a los lugares a donde los llevan no existen las condiciones para preservar la salud de las personas. Tú ves las fotos de estos centros de contención y son espacios donde está todo el mundo, están conversando e incluso tomando alcohol, en fin, ¿no? Entonces, a mí me parece que
detener a una persona y llevarla a un centro de contención por 30 días, que me parece que es el tiempo, es tomar una respuesta penal punitiva frente a un problema de salud pública en el que además toda la población debería estar comprometida con eso. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos, vamos a continuar conversando. Continuamos en esta videollamada, conversamos desde Washington con Katia Salazar. Katia, hablando de América Latina como región, ¿qué tan común es este enfoque del uso de la fuerza militar y el castigo hasta llegar a lo penal como medida de contención de la pandemia? A ver, mira, yo te diría que quizás en la mayoría de países de América Latina, las Fuerzas Armadas han salido a colaborar con el trabajo de las fuerzas policiales digamos, en trasladar enfermos, en construir hospitales de campaña, o sea, eso sí, ¿no? En segundo lugar, también diría que en muchos países de América Latina, no en todos, se han establecido medidas para que la gente se quede en su casa, digamos, y la persona que le incumple puede estar sometida a alguna sanción que, como digo, puede ser una multa o puede ser una llamada de atención de la policía o inclusive llevar la policía a esta persona a una comisaría, a un centro policial para plantearle una denuncia, ¿no? Pero de ninguna manera yo no conozco ningún caso donde las personas son detenidas y llevadas a un lugar de contención. En el Perú, por ejemplo, y te lo digo porque soy peruana y mi familia vive allá, en el Perú las reglas han sido bastante estrictas, pero sin llegar a lo punitivo, sin llegar a lo penal. Las personas que llegan desde el extranjero, el Estado las lleva del aeropuerto a unos hoteles, ¿ya? Donde las personas tienen que vivir 14 días en esos hoteles, el Estado paga la comida y la habitación para justamente eliminar cualquier posibilidad de contagio, pero no pone a la gente en un espacio con 20 camas o 30 camas. Pero, ¿qué medidas han usado otros países de América Latina para lograr que sus ciudadanos cumplan efectivamente con la cuarentena? Mira, Karen, si quieres o sea, si tú estás esperando que yo diga que en tal país hay una medida extrema, no hay, porque estas medidas se basan un poco se basan en la voluntad de las personas, ¿no? Y eso, digamos, yo entiendo que pueda haber como críticas de algunos estados al hecho de que no haya como una especie o sea, de consecuencia penal frente al que sale, pero yo te diría que es muy difícil, o sea, la otra alternativa, que es la que está ocurriendo en El Salvador, a mí me parece que es un exceso, es irse al otro lado, es privar de su libertad a una persona y además exponerla a la enfermedad, porque esa persona que caminó ese día que fue detenida por la policía posiblemente no estaba enferma y ahora en estos centros de contención es muy posible que se contagien y se enfermen, ¿no? Entonces, digamos, tiene que haber, en cualquier medida que se tome, Karen, tiene que haber proporcionalidad, tiene que haber un elemento de sentido común. La cura no puede ser peor que la enfermedad. Entonces, yo creo que la pregunta no debería ser, ¿existe alguna medida que puede lograr que nadie salga? Yo te diría, desafortunadamente no. La única forma es la labor de convencimiento de nuestros presidentes. Ahora, también es cierto que en nuestros países, Karen, hay poblaciones que viven del día a día y que no pueden dejar de salir y ya se están viendo las consecuencias. Por ejemplo, en Perú, en Lima, la cuarentena funcionó relativamente bien, pero en zonas rurales o en el interior del país no necesariamente, ¿no? Pero realmente el Estado peruano sintió claramente que no era posible usar mecanismos penales para responder a un problema de salud pública. Es mucho más lo que pierdes, Karen. A ver, el gobierno de El Salvador ha violado derechos humanos en el marco de esta emergencia.
ha mostrado resistencia para acatar los mandatos de la Sala de lo Constitucional y además ha ignorado también los llamados de las organizaciones locales e internacionales para corregir sus decisiones. ¿Qué consecuencias tiene esta actitud sobre la imagen de El Salvador ante la comunidad internacional? A ver, mira, Karen, como te adelantaba al inicio de la entrevista, estamos muy preocupados sobre, digamos, sobre El Salvador, sobre la situación de El Salvador. Creo que había mucha esperanza cuando llegó Nayib Bukele, y te está hablando una persona además que trabaja en El Salvador desde hace años. Mi organización, antes que yo llegara a la organización, existía un vínculo, un trabajo importante en El Salvador. Entonces no es que estoy como llegando ayer y enterándome de lo que pasó. Había una esperanza, un optimismo con la llegada de Nayib Bukele, una cara fresca, novedosa, que no venía de un partido político tradicional, en fin, ¿no? Sin embargo, las medidas que ha ido tomando, el estilo que ha ido mostrando, nos muestran un guión ya conocido, Karen. O sea, no es que lo que él está haciendo no lo hemos visto antes, lo hemos visto. O sea, esta tendencia, ¿no?, a tomar medidas poco democráticas, poco dialogadas, dictatoriales desde cierto punto de vista, esta tendencia a polarizar, Karen, esta tendencia a decir, bueno, ustedes están en desacuerdo conmigo, es que ustedes apoyan a las malas, es que los poderes que están y las fuerzas que están detrás de ustedes son las fuerzas negativas, ocultas, que quieren dañar El Salvador. Yo soy El Salvador, o sea, yo soy el que va a salvar El Salvador, yo soy el Mesías, yo sé las respuestas. Ustedes no, ustedes están en contra de la vida de los salvadoreños. Ese guión y bueno, y la negativa a responder o a respetar las decisiones de otros poderes, ese guión es bien conocido, Karen, es bien conocido, y organizaciones de derechos humanos como la mía y otras, recordamos otros momentos de la historia donde en algunos países se empezó de esa manera, ¿no? Pienso en Venezuela, pienso en Nicaragua, y quizás no le dimos la atención que se merecía. Es decir, tuvimos estas señales de alerta, pero a la vez veíamos los resultados positivos y decíamos, bueno, hay que ser flexibles, hay que ser comprensivos, y mira dónde hemos llegado. Entonces, por esa razón es que ante estas señales de alarma, es que nos preocupamos, es que lo expresamos, es que le escribimos, ¿no? Sí, estamos muy, muy preocupados, y hay sin duda un golpe muy fuerte a la presencia internacional, al nombre de El Salvador en el exterior, que, digamos, el presidente podría decir, a mí no me importa, pero esto puede tener un efecto importante en diferentes espacios políticos, pero también económicos. Yo entiendo que tiene una buena relación con el presidente Trump, ¿no?, que es otra historia. Digamos que es el único con el que yo te diría que hay, en su manera de gobernar, hay muchas semejanzas con Trump y con Bolsonaro en Brasil. Y ahora quizás le puede ir bien con Trump, pero en noviembre puede llegar otro presidente. Y ahí la verdad que estas actitudes le van a costar caro y le van a pasar la factura, y El Salvador va a tener serios problemas. Katia, hablemos de los efectos políticos. Algunas de las medidas violan no solo las leyes a nivel local, sino también las normativas internacionales sobre derechos humanos. ¿Cómo se expresarán estos efectos? Sin duda, no lo he mencionado, pero por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado ya sobre la situación en El Salvador a través de diversos tweets, a través de comunicados, se ha pronunciado, y se ha pronunciado recientemente justamente por estas medidas, por ejemplo, la de no querer respetar las decisiones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, que reitero, es un logro en nuestros países, la presencia de tres poderes, el balance de poderes, que el presidente diga por tuit que no le importa lo que diga la Sala Constitucional. ¿Te imaginas el ejemplo que da a la población, no? Claro, él está tratando de ganar adeptos, de que lo vean como, reitero, como El Salvador, como el Mesías, como el que tiene el contacto directo con Dios, ¿no? Bueno, seguramente habrá mucha gente que creerá en eso. Para los que, reitero, trabajamos en esto hace años, ya ese guión es conocido. O sea, ese guión es conocidísimo. Y lo más preocupante aún es algo que, digamos, hay algunas pistas, algunas señales. Ayer lo mencionó el Economist en un artículo, y es
también el nepotismo que lo rodearía, ¿no? Esa tendencia a trabajar de la mano de personas muy cercanas, incluso familiares, ¿no? Para lograr ventajas económicas a través del Estado, ¿no? Esto también es muy, muy preocupante. Katia, la Sala de lo Constitucional ha emitido resoluciones que no han sido acatadas con precisión ni por el Ejecutivo ni por el Legislativo. En este escenario, ¿qué otras alternativas existen para hacer valer el Estado de Derecho? Sí, bueno, tú quieres que dé los mecanismos así infalibles. A veces no hay mecanismos tan directos, pero lo que sí te puedo decir es que la Comisión Interamericana juega un rol muy importante. La sociedad civil salvadoreña puede usarla, puede requerirla aún más, que se pronuncie aún más. Y también existe siempre, Karen, el mecanismo de la denuncia internacional contra un Estado. O sea, justamente la Comisión y la Corte Interamericana tienen dentro de su mandato el investigar casos de violaciones de derechos humanos y nadie, o sea, es posible que las organizaciones de derechos humanos salvadoreñas preparen una demanda contra el Estado salvadoreño por violaciones de derechos humanos, por violaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en algún momento llegue a la Corte y en algún momento haya una condena de la Corte Interamericana contra El Salvador, seguramente cuando el presidente Bukele ya no esté, y sean todos los salvadoreños los que tengan que pagar las reparaciones, ¿no? Entonces yo, si fuera salvadoreña, me preocuparía porque yo sabría que esto que está pasando hoy puede tener una consecuencia judicial en el futuro, en 5, 6 o 7 años, que normalmente acarrea también una respuesta económica, porque una sentencia de la Corte Interamericana tiene reparaciones y al final todos los vamos a tener que pagar, todos los salvadoreños van a tener que pagar eso. Entonces, sí, por supuesto, no solamente están los órganos internacionales que le están recordando al presidente Bukele los problemas que hay en su administración, sino que también hay mecanismos concretos como esto, como una sentencia de la Corte Interamericana que podría venir contra El Salvador. Bien, muchísimas gracias, Katia, por hacer tiempo para esta entrevista. Katia Salazar, directora de la Fundación para el Debido Proceso. Muchas gracias. Gracias a ti, Karen. Nosotros hacemos una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar con el tema de hoy, que es un análisis de las respuestas internacionales ante las medidas que el Estado salvadoreño ha adoptado en este contexto de emergencia. Ya volvemos.